Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Paz a vosotros, tomen asiento. Dios bendiga a cada uno ricamente, a todos los que han podido venir. En la carta de Hebreos, donde leí, nos amonesta a, así como empezamos con ese deseo, hasta el fin debemos mantenerlo. Porque Dios no es injusto para olvidar lo que hicimos por Él, por su nombre. Y hay un breve repaso a la historia del rey Saúl. El rey Saúl fue elegido para ser rey en Israel y tenía virtudes. ¿Quién se acuerda qué virtudes tenía? Cuando le miraron o le eligieron, ¿qué tenía él? Era joven. Entre Israel no había otro más hermoso que él. Y de hombros arriba, más alto que los demás. Bueno, eran cualidades que él tenía. Y eran por ahí los que miraban a las personas buenas cualidades para gobernar Israel, para ser el primer rey de Israel, porque antes eran gobernados por jueces y querían un rey. Pero fue reemplazado. En 1 Samuel 13, 2 versos, 13 y 14, versículo. 1 Samuel 13, fue reemplazado. 1 Samuel 13, 13 y 14 nos dice: el profeta Samuel, luego que Saúl hiciera algo que no tendría que haber hecho, por desesperación tal vez, porque Samuel no llegaba, Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que te había ordenado. Pues ahora Jehová, si lo hubiera guardado el mandamiento de Dios, Jehová lo hubiera confirmado su reino sobre Israel para siempre. Pero por el error que había cometido, verso 14, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl fue reemplazado por David. De los hijos de Isaí, era el menor. Era por ahí, no era tan hermoso como Saúl, no era tan alto como Saúl. Era un chiquillo en su momento, pero tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Y qué hacía David también? Seguía la voluntad de Dios, hacía lo que Dios le pedía. A Saúl el reino le fue quitado, y no solo el reino le fue quitado también, sino también la protección de Dios. Saúl había perdido su reino, había perdido a Dios también, y por eso muchas veces las apariencias o muchas veces lo que nosotros pensamos no es lo correcto. Y Lucas, en unos cultos atrás, el hermano Lucas había dicho que hay pasajes que se repiten muchas veces en la Biblia. Y hoy quiero hablar de un pasaje que se repiten en varias historias. De la misma manera se repite el versículo. Y Ariel también decía que no debemos creernos por ser elegidos por Dios, no creernos superiores a los demás. Mateo 25. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Más o menos de memoria, ¿quién se acuerda más o menos cómo era? Un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos, 25:14 de Mateo, y les entregó talentos.
La parábola de los talentos es la misma que la parábola de las minas, que está en otro pasaje. El verso 15, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a uno dio un solo talento. ¿Conforme a qué? A su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 fue y negoció con ellos, ganó otros 5. Verso 17, asimismo que el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de muchos días vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Verso 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, en total 10. Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 22, llegando también el que había recibido otros 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí tienes, y he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor también le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegado también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde nos sembraste y recoge donde nos esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Verso 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene más. Y el verso 29 es el verso que quiero hablar hoy. Es el que se repite en varios pasajes, en varias historias. Pero al que tiene, le será dado. Y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. La palabra los talentos es comparable a los dones que Dios nos da a cada uno. Al que le dio un solo don, un solo talento, en el verso 24 dijo, Señor, te conozco. Y por miedo hizo eso el hombre. Nosotros sabemos cómo es Dios, le conocemos. Sabemos de lo que es capaz si no hacemos lo que Él nos manda. Pero más aún sabemos qué Dios puede hacer si cumplimos lo que Él nos pide. Las bendiciones que nos puede dar. La recompensa eterna que podemos obtener si cumplimos su palabra. Y este siervo, por ahí conociéndolo como era su Señor, hizo lo contrario. Por el miedo tal vez, por vergüenza, por temor a equivocarse. No desempeñó esos dones o esos talentos que Dios le había dado. Tal vez por no tener confianza en Él, tal vez por tener miedo en el Señor o no confianza en su Señor. Eligió el camino del que eligen muchos cristianos, el camino del conformismo. Muchos dirán, a mí no me hace falta saber más, con lo que ya sé está bien. Muchos hacen como ese siervo. No quiero ir a visitar a otras personas, ¿para qué? Ir a un culto más lejos, ¿para qué si estoy bien en casa? Ir a una reunión, ¿para qué? Por ahí me dan responsabilidades. Capacitarme por ahí para traer mejores mensajes, no hace falta, con lo que sé es suficiente. O a veces aprender un instrumento o tocar un instrumento, sabiendo hacerlo y no hacerlo, muchas veces ponemos como excusa, no, ¿para qué si hay otros? Traer una canción o una presentación, una alabanza al culto, no traerla por miedo a equivocarse, por miedo a vergüenza. Invitar, evangelizar, no animarse. Por eso Cristian hoy en el mensaje decía, si miramos hacia atrás, hace unos años atrás, ¿cómo estábamos antes? ¿Progresamos como hijos de Dios? Y muchas veces somos como ese siervo, no querer pasar, no querer cantar, no desempeñar los dones que Dios nos dio, y Dios nos dio dones a todos. Algunos más, a otros menos.
Además, si estamos aquí en la casa de Dios, si Dios nos eligió como hijos suyos en su familia, no es para que nos quedemos estancados, es para crecer, es para desempeñar nuevos dones. El objetivo del cristiano en Dios es crecer, en amor, en conocimiento, en dones, en progresar. Verso 29 dice, porque el que tiene, le será dado y tendrá más todavía. Tener en abundancia, en exceso, mucho más. Y demuestra cuán generoso Dios. Y eso nos asegura que al desempeñar nuestros talentos, como hizo este que tenía 5, al desempeñar sus dones, nos prepara ¿qué? Para progresar. Por ejemplo, hoy Eliseo pasó y tomó parte, dirigió. Ya desempeñó otra función. Eso va abriendo conocimientos o curiosidades para ir aprendiendo más y creciendo más en el conocimiento. Y hablando con unos hermanos, y piensen en los eventos grandes, y vean que hay hermanos que están acá corriendo, hacen esto, hacen muchas funciones en los congresos, hacen muchísimas cosas, y encima a veces le dan más funciones, más cargos, más responsabilidades. ¿Por qué nos preguntamos eso? Y ahí está el verso. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. ¿Por qué? Porque no tiene miedo a su Señor, porque no tiene vergüenza, porque desempeña sus dones, porque crece, no se estanca. Un ejemplo sería si traes un mensaje y no te quedas solo con la Biblia, lees historia, te capacitas en oratoria, cómo hablar, cómo pararte, vas a seguir creciendo. Tus mensajes van a ser más atractivos, por así decirlo, y eso se llevará a que mañana aprendas más y desempeñes otros dones. Juan 15 nos dice, pero todo esto tiene una condición. Juan 15, del 1 en adelante, dice, yo soy la vid. Cristo decía, yo soy la vid. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, nos compara a nosotros con un pámpano. ¿Qué es un pámpano? Eso es el sarmiento verde de la uva, es de la vid. Es ese renuevo tierno que sale. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ojo, ojo ahí. Ojo ahí. Cada uno de nosotros, si en la iglesia no progresamos, se puede entender eso, lo quitará. Pero todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo dice acá, claramente. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero ¿qué pasa? Para crecer, para llevar más fruto, verso 4, permaneced en mí. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que depende de la uva, de la vid. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vuelvo a recalcar Cristo, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, o sea, pero nosotros en él, permanecer en Dios, en Cristo, y Cristo también tiene que permanecer en nosotros, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan al fuego, y arden. Muchas veces se lee como un salmo, pero tiene un significado bastante fuerte. Sobre todo el verso 2, todo el pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El que lleva fruto, el que desempeña sus dones, llevará más, crecerá más, pero deben permanecer en Dios, en Dios. Lucas 16 nos dice, Lucas 16, verso 10. Lo mismo que le decía, a veces nosotros pretendemos
o ambicionamos, por así decirlo, ser grandes en la iglesia, pero también es comparado con la vida común, cotidiana. El verso 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si Dios te dio dones y tú crees que son insignificantes, si esos dones que Dios te dio, tú no los desempeñas, no esperes otras cosas. Debes desempeñar lo que Dios te dio para crecer. Porque si en lo poco que Dios te dio eres fiel, en lo mucho más lo vas a hacer. Y el que en lo poco, en lo que es fiel, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Pero en lo muy poco es injusto, también en los más es injusto. Dios nos hizo parte de su familia, nos hizo hijos de Dios. Y eso tenemos que valorar, los dones también que Él nos dio, desempeñarlos, no tener miedo, no tener vergüenza. A veces debemos pensar, ¿cómo pensamos obtener más cosas de Dios si en lo poco que Dios nos dio no lo hacemos? En Mateo 13, verso 10 en adelante, Mateo 13, 10 en adelante, valorar lo que Dios nos dio. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Porque muchas veces, y lo vimos, por ejemplo, el sábado pasado, hablando temas difíciles como la fecha de la cena, y el verso 11, Cristo dice, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, se refiere a los de afuera, a los del mundo, no les es dado. Verso 12, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. ¿Por qué nosotros nos es dado a conocer los misterios o la verdad y no a los demás? Eso también hay que valorar, el conocer las verdades de Dios. ¿Y cómo aprendemos a conocer esos misterios? Cuando nos desarrollamos más en las cosas de Dios. Cuando empezamos a leer más, a desempeñar más nuestros dones, empezamos a crecer y empezamos a conocer más. Pero si nos quedamos estancados, verso 14, 13, pero les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Como decíamos el sábado pasado, cena a las 9 de la mañana. Es como que ven y no ven. Verso 14, viendo no perciben. Verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y el verso 16 es para nosotros, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veáis y no lo ven. No lo vieron. Y oís lo que oís y no lo oyeron. Marcos 4:25. Marcos 4:25. Se repite ese verso que había dicho, ya vamos 2 pasajes. Pero al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Lucas 8:18, lo vuelvo a repetir lo mismo. Lucas 8:18, ya agrega algo más. Mirad pues cómo oís, porque el que tiene se le dará y tendrá, y todo aquel que no tiene, más aún lo que piense tener, se le quitará. Por eso hay que, como decía la palabra, los talentos, multiplicar, crecer.
con lo que Dios nos dio. Y ahí podremos seguir creciendo cada vez más. Y al que no tiene aún lo que no tiene, se le quitará. Por eso, ojo con el estancarse, con el quedarse. O conformarme solo con convenir. El crecer en las cosas de Dios hace que estemos ocupados en su palabra, activos, haciendo lo que Dios nos manda. Pero el conformarse, por ejemplo, solo con venir al culto, hace que nos crezcamos, que nos empecemos a enfriar. Y cuando nos empezamos a enfriar, nos empezamos a apagar. Y de a poco suena lo que dice Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Podemos perder la salvación? Sí. Y Mateo 21:43 nos dice: piensen cuántos que antes estaban aquí no están más. Por tanto os digo, 21 de Mateo 43, que el reino de los cielos será quitado a vosotros y dado a gente que produzcan los frutos de él. Saúl, reemplazado. ¿Cuántos ya no están? Pero también hay que pensar cuántos hay en su lugar. Así como muchos también no están, muchos vinieron. Decía Cristian, ¿no podría ser vosotros como este alfarero? Y la vida misma nos enseña también. Sería no cuidar las cosas de Dios, podemos ser reemplazados. No cuidamos el matrimonio, lo podemos perder. No cuidamos el trabajo, lo podemos perder. No cuidamos la salud, se deteriora. Nos enfermamos y podemos hasta perder la vida. No cuidas lo que Dios te dio, lo puedes perder. Y muchas veces, como decía Cristian también, la excusa no es el tiempo. El tiempo alcanza si lo utilizas bien. Y en las cosas de Dios no hay que ponerse límites. No hay que tener miedo, no tener vergüenza, porque somos creación de Dios con mucho para dar, con mucho para ofrecer al mundo, con mucho para hacer, y no poner un miedo como una excusa al fracaso. Primero, y para finalizar, 1 Timoteo, capítulo 4, muy conocido. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te hieren. Esto es lo que quería compartir en esta mañana. Dios bendiga a cada uno.